les comparto el documento del teorema del coseno. Repito, se van a dar cuenta que es bastante sencillo, porque es muy parecido al anterior. Está bien, el anterior quedó lejos porque hace bastante tuvimos el teorema del seno. Sin embargo, van a ver que lo vamos a ir recordando. Se presenta de la misma manera. Esto de darle nombre al triángulo, nosotros ya lo hablamos. O sea, si yo acá tengo el vértice A, ¿sí? Su lado opuesto es la distancia A minúscula. Si yo acá tengo el vértice B, su lado opuesto es el lado B minúscula. Y si yo acá tengo el vértice C, su lado opuesto es el C minúscula, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con los ángulos de adentro. En donde está A va alfa, en donde está B va beta, y en donde está C va gamma, ¿sí? Esos son los elementos conocidos del triángulo, que ya estuvimos trabajando, que más o menos tenemos una idea. Y presentamos lo que era el teorema del seno, ¿sí? Vamos a notarlo acá, ¿no? Recordemos el teorema del seno. Que el teorema del seno decía que el seno de alfa, ¿sí? El seno de alfa, esto es para recordar, sobre A es igual al seno de beta sobre B, que es igual al seno de gamma sobre C. Ese era el teorema del seno. Recordemos el teorema del seno. Fíjense cómo cada ángulo se relaciona con su lado, ¿no? El ángulo alfa se relaciona con el lado A, el ángulo beta se relaciona con el lado B y el ángulo gamma se relaciona con el lado C. Bueno, en el teorema del seno va a pasar lo mismo. Solo que en vez de tenerlo todo en una fórmula entera, vamos a tener tres fórmulas distintas. Es decir, el teorema del coseno lo que dice que A al cuadrado es igual a todo esto que está acá. B al cuadrado es igual a todo esto que está acá. Y C al cuadrado es igual a todo esto que está acá. Vamos a mirarla detenidamente y fíjense que hay una relación entre ellos. Porque fíjense que A elevado a la 2 es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si yo miro solo esta partecita, es el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué habíamos dicho las veces anteriores? Que el teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos. Es decir, que acá está la forma del teorema de Pitágoras, pero no es el teorema de Pitágoras, es el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque a la fórmula, fíjense que se le agrega menos, muy importante ese menos, 2 por B por C. Todo eso por el coseno de alfa. Entonces, lo que quiero que noten es lo siguiente. A al cuadrado aparece B al cuadrado más C al cuadrado, o sea, los dos lados faltantes. O sea, los dos lados distintos a A. Menos 2 por B por C. ¿Quiénes son B por C? Estos dos lados que están elevados al cuadrado. Por el coseno de alfa. Y acá es donde está el dato importante. ¿Quién es alfa? El ángulo opuesto al lado A. Y lo mismo pasa con beta. Yo en la fórmula de B tengo su ángulo opuesto, o sea, beta. Y en la fórmula de C tengo su ángulo opuesto, que sería gamma. Entonces, fíjense que existe como una relación entre el teorema del seno y del coseno. ¿Por qué? Porque cada fórmula relaciona su ángulo con su lado opuesto. Después simplemente es reemplazar con los datos y hallar, y hallar lo que me piden. Por ejemplo, miren, vamos a hacerlo así. Vamos al ejemplo 1, que está acá, ¿no? Recuerden que el teorema del seno ustedes lo van a tener anotado. Tienen que copiar la fórmula, tenerla a mano más que nada para que no se les complique mucho. Y vamos a hacer lo siguiente. En este ejemplo 1, ¿sí? Vamos a hallar el lado que falta. Solo el lado que falta. No me están pidiendo otra cosa. El lado que falta. Es para el único que lo vamos a usar. En este caso. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver qué datos tengo. Y recuerden que siempre, por una cuestión de orden, esto no es obligatorio, pero yo lo hago así por una cuestión de orden, para que ustedes también
se den cuenta cómo ir ordenando los datos. Yo lo que tengo de un triángulo es el lado A, el lado B y el lado C. Y además tengo los ángulos. El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. O sea, son los elementos del triángulo que se pueden calcular. Pero ahora bien, fíjense que a mí lo que me están pidiendo es solamente el lado. Entonces, mirando el triángulo y teniendo en cuenta esto de el nombre del triángulo, el lado 4, el que vale 4. ¿Qué lado sería? O sea, ¿es el lado A, el lado B o el lado C? El 4. A ver si ¿El lado B? No. El ¿El lado lado C? Quiero que noten lo siguiente. Qué bueno que esto tiene un lápiz. Toda esta distancia que está acá es el lado 4. ¿Y cuál es el vértice opuesto al lado 4? El vértice A mayúscula. ¿Sí? Como el vértice opuesto al lado 4 es el vértice A mayúscula, quiere decir que ese 4 es A minúscula. Con el mismo criterio, ¿quién sería el lado 9? ¿El lado B? ¿Sí? El lado B, exactamente, perfecto. Exacto. Entonces, fíjense cómo... El C es de arriba, ¿no? ¿Cómo? El C es el de arriba, ¿no? El C es el de arriba y es el que falta. Entonces, sabemos que Y hay que encontrarlo. Que hay que encontrarlo, exacto. Entonces sabemos que A vale 4, que B vale 9, y bueno, C es el que hay que buscar. Vamos a ponerle un signo de pregunta. Ahí está. Sí. Y ahora, vamos a reconocer el ángulo. ¿Sí? ¿Qué ángulo tengo? Este de 100 grados. ¿Qué ángulo es? ¿Es el ángulo alfa, el ángulo beta o el ángulo gamma? 9. Miren, vamos a ir al dibujo genérico de arriba, que era este. En el vértice C, ¿qué ángulo está? ¿El alfa, el beta o el gamma? El gamma. El gamma, exactamente. Recuerden esa relación de números de letras griegas, ¿no? En A está alfa, en B está beta y en C está gamma. Quiere decir que este 100 grados es gamma. Ahora, acá es donde ustedes se dan cuenta que el teorema del seno no les sirve. ¿Por qué digo que el teorema del seno? Porque recuerdan que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo sabemos que vamos a aplicar el teorema del seno? Porque hay una columna completa. Fíjense que el teorema del seno arma columnas. Ángulo lado y el ángulo y el lado. Entonces, yo con los datos que tengo, si analizo cada columna, en ninguna columna está completa. Ninguna. Porque en la primera falta el ángulo, en la segunda falta el ángulo y en la tercera falta el lado. Quiere decir que el teorema del seno, en este caso, no me sirve. Por eso debo recurrir al teorema del coseno. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre va a pasar lo mismo, ¿eh? Cada vez que no me sirva el teorema del seno, voy a recurrir al teorema del coseno. Dicho todo esto, pensemos lo siguiente ahora. ¿Qué lado me están pidiendo? El lado C. Yo tengo que buscar lo que vale el lado C. Y fíjense lo que va a pasar acá. Cada parte del teorema del seno habla del lado A, del lado B o del lado C. Entonces, en este caso, ¿cuál de las tres fórmulas voy a usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. La tercera, porque la tercera es la que habla del lado C. Entonces vamos a copiarla y la vamos a usar. ¿Por qué digo que la vamos a copiar y la vamos a usar? Porque ahora lo único que nos queda hacer es reemplazar. Porque fíjense que me va a quedar C al cuadrado, que es el que estoy buscando, es igual a A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 4. Entonces me queda 4 al cuadrado. ¿Sí? Lo vamos a ir reemplazando. Más B al cuadrado. B vale 9. Entonces me queda 9 al cuadrado.
menos, porque está en la fórmula, 2 por... ese no era. Menos 2 por... Así. A, que A vale 4. 4. Por B, que vale 9. Todo eso multiplicado por el coseno de gamma. Y yo gamma sé cuánto vale. Vale 100. ¿Se entiende eso, no? Fíjense cómo yo reemplacé todos los datos que me daba el triángulo. Y ahora lo único que me queda es resolver. Pero acá es muy importante resolver paso por paso. No hay que apurarse. La clase de hoy es bastante cortita porque este teorema solo lo vamos a usar para esto. Una pregunta, ¿se puede aplicar a otros problemas o solo acá? No solo al triángulo, decís vos. Sí. Sí, se puede aplicar un montón de otros problemas. Es más, yo les voy a dar un problema de interpretación para que lo hagan con el teorema del coseno. Que ya se van a dar cuenta cuando vean la evaluación. Así como hicimos la trigonometría básica, que había problemas de interpretación, bueno, en esto pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tampoco no les voy a dar unos muy difíciles. Sí les voy a dar uno en el que puedan aplicar alguno de los teoremas. Seguramente el del coseno. Acá hay algo muy importante que necesito que hagan y es que resuelvan por partes, que no resuelvan todo de una. Es decir, resolver por un lado 4 al cuadrado, ¿sí? Resolver por otro lado 9 al cuadrado. Resolver por otro lado toda esta multiplicación. Me refiero a por un lado, más que nada para que la vayan resolviendo paso por paso, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que vamos a anotar es lo siguiente. Que sea al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que me da 16. Más 9 al cuadrado, que me da 81. Menos, atentos ese menos, ¿sí? Más 2 por 4 por 9. Que 2 por 4 por 9, fíjense que es 2 por 4 72. es 8 y 8 por 9 es 72, exactamente. Todo eso va a estar multiplicado por el coseno de 100, que ya ustedes saben cómo hacer el coseno de 100. Con la calculadora. Apretan la tecla cos, ¿sí? De coseno, y le ponen 100 grados. Eso les va a dar, entre paréntesis, menos 0,17. ¿Sí? Eso le va a dar un montón de números con coma, ¿no? Pero vamos a usar dos. Entonces, fíjense cómo acá yo resolví por partes. Primero, resolví la potencia. A ver, esto parecería una tontería, ¿no? Lo que les estoy diciendo, porque yo sé que ustedes esto lo pueden hacer de una. Pero se los digo más que nada porque hay en algunos problemas que es mejor tener los datos todos separados. Ahora, si yo tengo que resolver algo de lo que está acá, ¿no? ¿Qué se tiene que resolver primero? Fíjense, tengo una suma, tengo una resta y tengo una multiplicación. ¿Qué se resuelve primero? Y la suma. No, la multiplicación. Ah, no, la multiplicación. Claro, la La multiplicación. vi. Recuerden que en orden de operaciones se resuelve primero división y multiplicación. Y acá vamos a resolver esta multiplicación. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Ustedes tienen que estar atentos al signo, porque acá me va a quedar, bueno, 16 más 81. ¿Qué signo voy a agregar acá? ¿Va a ser un más o va a ser un menos? Más, porque negativo y negativo se suman. Exactamente, negativo y negativo se suman, entonces me va a quedar más. ¿Cuánto? 72 por 0,17, que va a ser 12,24. Y ahora sí pueden realizar toda esa suma. 16 más 81. Eso me va a dar 109,24. Quiere decir que voy a tener que C al cuadrado es igual a 109,24. Ya encontré el valor de C.
Este que está acá, ¿es el valor de C? No, todavía falta. ¿Qué es lo que faltaría hacer? Pasar el 2 de la C para el otro lado. ¿Y cómo pasaría ese 2? Eh, ay, no me acuerdo el nombre. Pasa como raíz cuadrada. Maestro. Exactamente. Fíjense que cuando yo tengo una potencia de 2, pasa como raíz. Es como cuando ustedes resuelven el teorema de Pitágoras. En algún momento, la raíz la van a tener que pasar. Y siempre les va a dar un número feo, ¿no? En este caso, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 109,24. Que eso no es otra cosa que 10,45. 10,45. Y eso es lo que vale el lado C. Sí. Por lo tanto, C vale 10,45. ¿Se entendió? No hay que hacer más, no. No, porque no se pide otra cosa. Bárbaro. Ok. No se, en este teorema no se va a pedir otra cosa, porque todo lo demás lo pueden hacer con el teorema del seno. El teorema del seno es más fácil porque tienen menos cuentas. Si ustedes ven, acá en el teorema del coseno tienen que hacer un montón de cuentas para hacer algunas cosas. Entonces, siempre es preferible primero encontrar algo con el teorema del coseno y después todo lo demás lo hacen con el teorema del seno, porque va a ser lo mismo. Es más, ahora vamos a hacer un ejemplo así, para ver qué les parece. ¿Pero se entendió hasta acá cómo hallamos el lado? Sí. Sí. Perfecto. Vamos al ejemplo 2. Y acá sí vamos a hallar todo. Hay un ejemplo 3, pero no sé si lo vamos a hacer porque me parece como innecesario. Porque fíjense que es fácil el método de acá, no es que requiere muchas vueltas. No es como buscar el 180 en todas. Claro, exactamente. Esa vuelta es más que nada para el teorema del seno. Que igual este ejercicio lo vamos a hacer completo, porque vamos a decir, hallar todos los elementos del siguiente triángulo. Todos los elementos. Y acá es donde recurrimos a nuestro sistema de memoria, a nuestro sistema de orden. Yo digo siempre que hay en algunas cosas para la matemática hay que ser ordenado. Entonces acá me lo voy a copiar todo. A ver si. Todo esto, que son los 3 lados y los 3 ángulos. ¿Sí? Todo es lo que tengo que encontrar, es todo. Todo. Como ya más o menos estuvimos trabajando con trigonometría básica y con el teorema del seno. Acá agregamos una pequeña herramienta más, que es el teorema del coseno, que nos ayuda a resolver algo que el teorema del seno no puede. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa acá. El teorema del coseno resuelve cosas que el teorema del seno no puede. Entonces, primero que vamos a hacer, reconocer los datos que tengo. Este 26 que está acá. A ver, esperen un momento. No, vamos a hacerla más fácil. Vamos a mover este para acá. Ahí está. Vamos a mover este para acá. Ahí. Y esto vamos a mover para acá. Ahora sí. Así de sencillo. Cambio un ejercicio. Así como está. Así como lo agregué ahora. ¿Quién es cada elemento? Por ejemplo, el 10. ¿Quién es? Es el menos C. Es el lado C, exactamente. 10 es el C. El 12, ¿quién es? El B. El B. El lado B. Perfecto. Y el 26, como está en el vértice A, es alfa. Entonces tenemos ¿Es el A? el alfa. Porque está adentro y aparte tiene grados, ¿no? Cuando tiene grados, recuerden que es un ángulo y son de los que están adentro. Si no les daría si no les daría el ángulo y les doy los 3 lados, ahí sí se complicaría un poco más, pero no nos vamos a meter en ese problema, al menos no por ahora. Ah, nos falta el lado A, ¿no? Claro, nos falta el lado A. Entonces, fíjense que si yo armo esto que digo siempre de las columnas, si yo armo lo que digo de las columnas, yo voy a tener siempre 2 teoremas, el teorema del seno y el del coseno.
para ver si puedo aplicar el del seno junto a las columnas así. O sea, cada lado con su ángulo. Y vemos que las columnas siempre están incompletas. Entonces, como están incompletas, yo voy a tener que recurrir al teorema del coseno. En este caso, ¿qué fórmula del teorema del coseno voy a utilizar para hallar el lado que me falta? Del coseno dijo, ¿no? ¿Sí? Y usaríamos Ahí volví, ahí está. la primera. Claro, la primera, la del lado A. Porque como bien... ¿dónde está? Acá. Mejor lo copio, así es más fácil. Porque como dijo Leandro, me parece, el lado que falta es el A. Si no escuché mal, dijo que falta el A. Entonces, como falta el A, vamos a utilizar la fórmula del lado A. Y la vamos a hacer exactamente como en el caso anterior. Vamos a reemplazar con todos los datos que tengo. Es decir, a mí lo que me va a quedar es que en B va a ir el 12, que en C va a ir el 10, que en este B va a ir el 12 y que en C va a ir el 10. ¿Y quién va a ir en alfa? El 26. El 26. 26 grados. Entonces ahora empiezo a resolver como ya habíamos dicho hace un momento. Me va a quedar A al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, que es 144. Más 10 al cuadrado, que es 100. 100. Menos, recuerden este menos porque ese signo, si ustedes lo ponen mal, les puede pasar que el resultado no exista. O sea, que no tenga solución. Y eso es algo que no puede pasar. Bueno, resolvemos el 2 por 12 por 10, que eso es 240. Por el coseno de 26, que el coseno de 26 es 0,88. Y ahora vamos a esto de, bueno, a ver, ¿qué se resuelve primero? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. La multiplicación. Entonces. La multiplicación. Perfecto. Exactamente. Vamos a resolver primero la multiplicación. Y acá otra vez tenemos en cuenta esto del signo. Yo voy a tener 144 más 100. ¿Qué signo voy a poner ahora? ¿Un más o un menos? Un menos. Un menos. Porque acá no hay operación de signos. Bueno, sí hay, porque el 0,88 tiene un más. Entonces, menos por más es menos. Y 240 por 0,88 me va a dar 211,2. Ahí está. Eso es lo que me va a dar. Y ahora sí puedo realizar toda la suma. Si yo realizo, bueno, suma y resta, ¿no? Porque ahora sí tengo una resta a diferencia de la anterior. Y me va a quedar que A al cuadrado es igual. Ahí está. ¿Cuánto da eso? 144. Da 32,8. Recuerden que esto lo hacen todo con la calculadora, ¿no? Y 32,8 es la solución de A. No. Es lo que, no. Hay que pasar el 2 como raíz ahora. Exactamente. Okay. Entonces me queda A es igual a la raíz 32 de 32,8. ¿Cuánto da eso? ¿Tienen por ahí la...? A ver. Ah, ya pasé. Van a hacer otra. La raíz 32,8. Les va a dar un número con coma, ¿no? Vale 5,72. Ahí está. Eso es lo que vale A. Perfecto. Eso es lo que vale A. Entonces, A vale 5,72. Entonces es el resultado que voy a agregar acá. Lo voy a copiar así. Como en las clases anteriores que los estuvimos copiando. Ahí está. Ahora, a mí el ejercicio me pide hallar todos los datos. ¿Qué datos me estarían faltando ahora?
Beta y El A, gamma. el B y Claro, los ángulos beta y gamma me estarían faltando. Pero ahora sí puedo aplicar algo que es más fácil, que es el teorema del seno. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo las columnas, tengo una columna completa. Tengo el lado con el ángulo y ya en los otros lo único que me está faltando es el ángulo. Entonces puedo aplicar el teorema del seno. Entonces, ya que estamos, vamos a recordar cómo se aplica el teorema del seno con estos datos que acabamos de hallar. Por una cuestión que no se nos encime tanto todo, lo que voy a hacer es, voy a tapar un poco este cuadro de texto. Después lo completo, ¿no? Cuando veamos la solución final, pero lo que vamos a usar ahora es lo que tenemos acá. Recuerden que ese 5,72 es el que encontramos. Y vamos a utilizar el teorema del seno. Vamos a recordar cómo estaba el teorema del seno, que lo tenía por acá. Esto es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Vamos a repasarlo con este ejemplo, que es el último, porque después mucho más no podemos hacer. Entonces, recuerden, ¿qué hacíamos en el teorema del seno? Reemplazábamos los datos y resolvíamos el que estaba completo. Primero resolvíamos el que estaba completo. Acá, fíjense que alfa vale 26 grados y que A ahora vale 5,72. 5,72. Que beta no lo conozco y que B vale 12. Que a gamma no lo conozco y que C vale 2. Digo 10. Entonces era para otra cosa. Fíjense que ahora en el teorema del seno lo tengo completo. ¿A qué hago referencia que lo tengo completo? Que hay una columna que puedo calcularle todo. O sea, a esta columna que está acá, yo le puedo calcular todo. Puedo calcular el seno de 26 y después dividirlo por 5,72. Entonces, vamos a hacer eso. Que repito, es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a calcular el seno de 26 grados. El seno de 26 grados es igual a 0,43. 0,43. Ahora, de esto que me quedó acá, ¿qué es lo que puedo resolver? el lado A. Claro, la columna A. ¿Qué operación puedo hacer? Una división. Recuerden que la línea de fracción es una división. Entonces puedo resolver los elementos del lado A. Vamos a resolver esa división. Que, repito, la hacen todo con calculadora, no se hagan mucho problema, porque lo importante es que ustedes puedan desarrollar la aplicación de estos teoremas. Fíjense que hay que hacer 0,43 dividido 5,72. Que eso me da como resultado 0,07. Entonces voy a tener 0,07. Y acá es donde entramos en el terreno de, bueno, a ver, ¿qué puedo encontrar ahora? Agarrando el 0,07, lo voy a comparar o con el primero o con el tercero, con el que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque una vez que lo comparen con alguno de estos dos, lo que van a hacer es encontrar el ángulo beta, y una vez que tengan el ángulo beta, van a poder hallar el ángulo que falta, haciendo la suma de los 180 grados, ¿sí? Como ya hemos visto varias veces. Entonces, para hacerla fácil, vamos a compararlo con el segundo término, con el término de B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El ángulo beta. Recuerden que después de esta clase la voy a subir grabada, si la repasan, si es que lo necesitan. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a buscar el ángulo B. Entonces necesito que quede solo. ¿Qué es lo que voy a pasar primero para el otro lado? El 12. El 12. ¿Cómo pasa el 12 para el otro lado? Menos 12. No. Por 12. Por 12, exactamente. Recordá que acá abajo está con la raya de fracciones, entonces está dividiendo. Quiere decir que para el otro lado pasa multiplicando. Entonces me queda por 12.
Todo eso es igual a seno de beta. Ahí está. Que eso es igual a 0,07 por 12 es igual a 0,84. 0,84. Es igual al seno de beta. Esto ya lo vimos, ¿sí? Es solo repasarlo. Yo estoy buscando lo que vale beta. Yo estoy buscando lo que vale beta. ¿Quién tiene que pasar para el otro lado? El seno que pasa a seno negativo. Exactamente, seno a la menos 1. Entonces a mí me va a quedar seno elevado a la menos 1 de 0,84. Que recuerden que esto lo hacen con la calculadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes en la calculadora tienen la tecla sin y arriba de ese botón aparece sin a la menos 1. Quiere decir que para que ustedes puedan hacer aparecer el seno a la menos 1, tienen que apretar la tecla Shift. Esto ya lo expliqué, ¿no? Si ustedes apretan la tecla Shift, ¿sí? Que a veces es Shift o INB, según la calculadora que usen, ¿sí? O segunda opción, cualquiera de esas tres botones, ¿qué es lo que van a hacer? Que aparezca este símbolo de acá arriba, que en este caso es lo que yo quiero calcular, el seno a la menos 1. Entonces ustedes apretan la tecla Shift, la tecla seno, y les va a aparecer seno a la menos 1. Entonces, al hacer seno a la menos 1 de 0,84, eso les va a dar como resultado, 57,14 y un montón de numeritos más. Pero eso es en grados. ¿Por qué? Porque beta es un ángulo. Y recuerden que los ángulos se miden en grados. ¿Dónde está? Acá. Eso es lo que vale beta. Ahora, teniendo beta, que es lo que vale acá. ¿Cómo hago para encontrar el ángulo que me falta, el ángulo gamma? ¿Qué propiedad debería usar? ¿La de beta o la de alfa? No. ¿Qué puedo usar? Si yo estoy buscando un ángulo y tengo los otros dos, ¿qué puedo usar? ¿El coseno? No. La El seno. propiedad de los ángulos. Claro. Porque fíjense que, esto lo voy a anotar abajo. Cuando ustedes tienen tres ángulos, cuando tienen tres y de esos tres conocen dos, lo mejor y lo más fácil es usar que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Repito. Cuando ustedes van a buscar los ángulos y de esos ángulos ya tienen dos, lo mejor es usar este teorema, que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan los datos que tienen, les van a quedar 26 grados más 57,14 grados más gamma. Todo eso es igual a 180 grados. ¿Cómo hacen entonces acá para hallar lo que vale gamma? Cada uno de estos que está sumando, ¿qué va a hacer? ¿Pasa restando? Pasar restando. Entonces fíjense que gamma va a ser igual a 180 grados menos 26 grados
menos 57,14 grados. Y eso lo que les va a dar es el resultado de gamma, que era el que le estaba faltando. Que ahí ya la cuenta la hacen normal, hacen 180, menos 26, menos 57,14. Que eso es igual a 96,86. 96,86. 96,86, ¿qué? ¿Qué le falta a eso para hacer un ángulo? El redondito chiquitito. El redondito chiquitito de símbolo de grados. Exactamente. Y ya con eso sé lo que vale gamma. Esto era solamente para recordar el teorema del seno y la propiedad de los ángulos interiores del triángulo, que es algo que van a usar siempre, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, era eso nomás. ¿Vieron qué fácil que era? No quería estirarme mucho más, ¿no? Ahí está. Ahí justo quedó. Ahí está, ahí quedó todo. ¿Sí? Entonces, fíjense que al principio no puedo usar el teorema del seno. Entonces, ¿qué voy a usar? El teorema del coseno. Una vez que use el teorema del coseno, ya voy a tener los suficientes datos para utilizar el teorema del seno. Y el teorema del seno es más fácil. A ver, yo digo que es más fácil porque tiene menos cuentas. Por eso es más fácil, ¿sí? Solo es más fácil, no significa que todo sea fácil. Hay que prestarle bastante atención.